Algunos, queridos patitos. Vamos con el nuevo paradigma de seguridad. Cierto es que Donald Trump ha tenido una situación polémica respecto de los haitianos en Springfield, pero no el de los Simpsons, diciendo que supuestamente se comían las mascotas de los residentes. Esto implicaba el tema de migración, seguridad, en un país en el que tiene todo que ver con los antiguos miembros del ejército o de la Guardia Nacional, que a veces también confluyen en el exterior. Recordemos que mucha parte de la Guardia Nacional de muchos de los estados de Estados Unidos pasó por Irak. No puedo asegurar que pasaran por Afganistán, pero por Irak sí. En el periodo de 2003 a 2011. Y por lo tanto, es un tema que en Estados Unidos importa. Y no solamente por George Floyd. Y asuntos como Detroit en los años 60. La revuelta de los Sweet Sweets en la misma época en California. 1992, con aquella forma de estallido social que no sé si contribuyó o no a la derrota de George Herbert Walker Bush, y que en este caso tendríamos que reflexionar lo mismo que ha habido indicios, señales respecto de votantes, por ejemplo en Francia. En Francia, votantes que en los 70 e incluso en los 80, en barrios periféricos de Marsella, Lyon, toda esta zona mediterránea o próxima, votaban al Partido Comunista Francés. Ahora, esas zonas, esos distritos, votan por Marine Le Pen. ¿Qué elección tenemos que sacar de eso? Respecto del cambio de valores. Del hecho de que la sociedad, como los individuos que la componen, evolucionan. Y como diría Javier Elzo, con sus estudios, que parece que nadie entiende ni nadie echa un vistazo, la sociedad, por lo tanto, con la regeneración de sus individuos, va actualizando sus modelos y sus referencias y sus valores a la hora de entender mmm, cuál es el sentimiento acerca de las políticas públicas y cuál es el orden de prioridades. Porque la política es priorizar, no solamente en el gasto, también en el ámbito ético, en el ámbito moral. Por eso hemos de atender a estos estallidos de emocionalidad que tiene todo que ver con el ámbito de, por ejemplo, en el País Vasco, en el tema de Guecho, cuando mataron a una criatura de 23 años. Y esto supuso dos manifestaciones, una, llamémosle, oficialista y otra alternativa, que chocó, incluso en redes sociales, claro que sí, con dos relatos que se oponían. Tratan de inducir que los responsables eran personas migrantes, cuando ya el propio mejor alcalde del mundo, Azcuna, en su momento comentó que si una persona lleva una navaja a las 2 de la mañana, no es para pelar una naranja. O no precisamente. Con lo cual ahí salió la guerra al navajeo. Que tuvo bastante impacto y en teoría fue victoriosa para la sociedad. Que es lo importante. Que la convivencia sea lo más sana posible.
Hasta un tiempo reciente se solía decir por parte de estos migrantes que llegaban desde países hermanos americanos que pasear por la noche por Bilbao y otras ciudades europeas, en este caso ibéricas, era algo saludable, que tenían mucho más concepto de seguridad, estaban mucho más confortables que de los lugares de donde venían. Eso también era un elemento sentimental, de perspectiva, de percepción, basado en teoría, en una objetividad, pero siempre con un componente de subjetividad. Importante porque ahora se tiende a pensar, no, la cosa ha cambiado. Y para peor, siempre se cambia para peor. No teniendo en cuenta de cómo cambió en pocos años Ecuador, de ser un país más o menos seguro, a ser un país con índices de criminalidad parecidos a los de una guerra, por no mencionar México, en un país en el que AMLO tuvo que, o se vio obligado a dejar libre al hijo del Chapo Guzmán, cuando fue rodeada la fuerza del orden público y hubo una amenaza cierta de la muerte y liquidación de todos los integrantes. Cosas así no son aceptables para un sistema democrático. Hay que intentar que el sistema funcione, que haya un orden público, que la garantía se base en el llamado monopolio de la violencia, monopolio del uso de la violencia, en unas fuerzas públicas del Estado. Y esto solo se garantiza evitando que surjan grupos criminales, ya sean individuales o organizados. Y esto tiene todo que ver con polémicas como ha habido respecto de la Ertzaintza. Por tanto, vamos de la victoria de Trump a tratar de solucionar asuntos aquí, en Euskadi. Porque, a diferencia de otros territorios, tenemos una policía integral. Una fuerza de orden público que es propia y que cubre todos los aspectos, quiere hacerlo, tiene vocación de hacerlo, por ámbito político, jurídico-político, encargado en el ámbito constitucional de la disposición adicional primera. La potencialidad que ofrece la disposición derogatoria segunda, la disposición transitoria segunda, de actualización de un estatuto plebiscitado anteriormente como fue el de la Segunda República. Aquel permitió la creación de la Ertzaintza Igilitua y de la Ertzaintza propiamente dicho, porque la Ertzaintza Igilitua eran los motociclistas. Así que había una policía que fue objeto de utilización únicamente en el periodo de implementación en la propia guerra civil, pero que mantuvo el orden y fue objeto de memoria pública para mucha gente. Y eso ayudó luego en el despliegue de la Ertzaintza a partir de 1981-82 a que fuera acogida con cierta satisfacción, teniendo en cuenta lo que era la policía, los grises para el común de los mortales. Represión, Tribunal del Orden Público, Ley de Vagos y Maleantes, y, como digo, represión en las manifestaciones públicas. No han cambiado de paradigma. Por eso se fue a buscar modelos en Londres con los bobbies, Alemania Federal, Israel, para tejer un modelo policial. Uno que parece que algunos quieren cambiar porque dicen los viejos modelos del marxismo-leninismo por un país sin cárceles. Ah, pero con gulags. Por un país sin ejército. Pero, como les gusta después, el verde de oliva.
o el caqui, aunque no tengan experiencia militar, en momentos de crisis o de zozobra se lo ponen. Por eso, cuando algunos hablaron en la reciente campaña al Parlamento Vasco de desmilitarizar la chancha, eso es dar carta de naturaleza a los criminales. Luego, cuando se quejan de que presuntamente hay poca seguridad en nuestras calles, ¿quién la va a proporcionar? Tenemos una academia, Arcaute, de seguridad, que es importante. Yo tengo un par de novelas, Atentado a la conjura de Igueldo y Burdinsar, el honor de Berrozi, primera y segunda parte, la tercera está por escribir, protagonizada por un erchaina, como es Aitor Pleguezuelos. Es mi aportación. A través de la consejera entonces de seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, le remití personalmente en mano un ejemplar de Atentado a la conjura de Igueldo. En principio se lo llevó para Arcaute. Otra cosa es si lo leyó alguien. Eso es algo diferente. A través de esa situación quería hacer un homenaje a un patriotismo que en principio estaba centrado, pero si no se explica, queda en el aire y se homologa la China a todas las policías que pueda haber en el mundo. Y para el nuevo vasco, sea de generación actual o llegado de otras partes, se dice que un bilbaíno nace donde le da la gana, y es verdad. Incluso Leonard Nimoy, que hizo de vasco, como tuvimos en un conversatorio con Óscar Álvarez Gila. Vasco Universal, de Vulcano. Por tanto, ahí tenemos un asunto interesante porque la perspectiva ya no está anclada con el pasado. Es una policía como la policía de Luxemburgo, de Malta, de Irlanda, da igual. Ya no tiene el peso del pasado. Ni para bien, pero tampoco para mal. En principio. Pero los que tenían para mal, hablando de cipis, de cipayos, de vendidos a un esquema autonómico, vendidos al Estado español, a la opresión y a la represión, esos parece que han socializado mejor el discurso, aparentemente para unas juventudes, las suyas, que siguen en ciertos modelos. Y en parte eso explica la decisión que tuvieron con GKS y que han creado en principio un partido propio. Eso no debe quitarnos la perspectiva de ese cambio de modelo. De que en buena medida la ideología, el dogmatismo, la perspectiva, pero también el subjetivismo opera respecto de estos temas. Sobre todo cuando se puede descender hasta lo que uno quiera respecto de cuál es el considerando en el que uno se sienta perfectamente seguro. Lo digo porque pareciera que solamente hay una brizna de necesidad para que ya todo no esté perfecto. Es decir, o todo está 100% perfecto, con un índice subjetivo de lo que es perfecto, porque para cual, lo mismo con Make America Great Again, hacer América de nuevo grande, pues para uno de Roosevelt puede significar que le abran la fábrica, para uno de Arizona puede significar que le quiten a esos mexicanos de en medio, como hacía el sheriff Arpaio, lo cual es curioso porque la ley que aprobó Arizona en 2010 de migración era copia de la mexicana. Y México se cabreó como una mona y protestó públicamente, creyendo que no iba a haber nadie que vinculara. Oye, pero si simplemente os han plagiado, ¿por qué no, en vez de decir esas cosas, dices, oye, queremos derechos de autor? Pero claro, eso significaba entender que en aquel momento había más alemanes
Cuando digo alemanes, no alemanes de origen, sino alemanes nacidos en Alemania, que han migrado a México, que guatemaltecos que hubieran saltado un muro, que como el que se suponía que Trump iba a construir. Bueno, hubo un muro, y hay un muro, entre Guatemala y México. Estas cosas conviene saberlas, para no cometer hipocresía. Por eso, pareciera que hay un estándar hacia arriba en el que ahí está la perfección. Y cualquier cosa que no se le acerque es desgracia, decaimiento, una situación de decadencia para la sociedad en la que vivimos. Y eso hay que intentar revertirlo. Desde el discurso, desde la responsabilidad, desde la explicación de lo que se hace. Desde el intento de comprender que el mal y los malos tienen un contenido, que tienen que tener una respuesta de lo que socialmente es aceptado, claro, porque en Rusia no se puede vivir sin la pequeña corrupción. Esa que hace, como diría Juanjo Prejo de Crónicas de la Estepa Rusa, unos miles de rublos por aquí para que te pasen primero en el taller, unos miles de rublitos por allá para que te pongan primero en la consulta médica, unos rublitos por allá para que te quiten esa multa que te han puesto el policía de turno. Esa es la pequeña corrupción que está socializada, de que el sistema, la sociedad funciona con esta pequeña corrupcioncilla. Y como el país es reflejo de la sociedad en la que vive, sí, incluso en aquellas que no son democráticas, sobre todo con estas ideas que están en toda la sociedad permeadas, socialmente aceptadas, pues esos valores acaban tiñendo las estructuras, incluyendo esa que cubre el marco general para que pueda vivir, de que no haya nadie que intente romper el espinazo del entorno socialmente existente. Y por eso ahí está la seguridad. Y también, dentro de este ámbito, podríamos incorporar la protección civil, el tema de prevención de riesgos, de catástrofes, en donde hay que aprender respecto de lo que no se debe hacer en discursos que ponen en peligro, y esto ha habido un montón de películas de catástrofes, de situaciones complicadas, en las que vemos a alguien que ha propuesto algo supuestamente beneficioso, pero la sociedad ha aceptado, o la sociedad reclamaba algo que no era beneficioso, siendo conducida a ello o no. El político de turno lo ha hecho, y eso ha conducido luego a una catástrofe brutal. Ejemplo, por no decir lo obvio, Warning Sign, señal de alarma, 1984-85, creo recordar que era. Zona deprimida, Estados Unidos. Querían empleo a toda costa. Sería un equivalente a como si lo pusieran en el pueblo más deprimido de Extremadura. Pusieron un laboratorio. Y ese laboratorio era de doble uso, civil y militar. En parte para el tema agrícola. Pero con ese ámbito de biohazard también investigaban elementos que podían ser un arma. Y cuando se sale de madre, en uno de esos diálogos que pareciera que ya no existen, lacerante le pregunta uno a otro: oye, ¿pero no queríais empleo? ¿Os trajimos empleo? Así dicho, está todo perfecto. Pero luego, la potencialidad de que ese elemento biohazard salga y destruya la vida, el riesgo ahí estaba, enorme. Con lo que, también con elementos naturales, riadas, terremotos, es importante el mantenimiento de una estructura que prevenga
Y para prevenir hay que gastar dinero. La administración, por lo tanto, puede convertirse en algo que pueda ser acusado de elefantiásico. Por tanto, por ese lado también hay que hacer la reflexión. ¿Hasta qué punto hay que hacer frente? Esto es algo que se puede decir respecto de lo que comento hoy, pero también de lo que dije los últimos días. Porque no hay que seguirme a pie juntillas de lo que digo, sino entender que se puede debatir. Y eso también es una seguridad para un país. Que la sociedad sea madura para ser individualmente responsable de lo que cada uno considera. No derivar todas las responsabilidades externamente, porque eso sería bastante insano. Por eso, en esta materia hay que tener esa amplitud de miras respecto de lo que supone, entendiendo que Donald Trump podría ser objeto también de seducción por parte de Eric Prince, de Blackwater, y la idea de privatizar tanto el ejército de Estados Unidos como las fuerzas de orden público. Y ahí tenemos Robocop, con la OCP siendo cooptada a través de Detroit, que ahí sí aceptó de pleno, siendo cooptada por una compañía japonesa. ¿Por qué japonesa? Pues porque en los años 80 parecía que Japón se iba a comer el mundo, como los 70 iba a ser Arabia Saudí, y ahora pareciera que China va a comerse todo el mundo. Yo creo que los tres casos al final fueron fracasados. Ninguno de los tres acabó dominando el mundo. Pero bueno, ahí está ciertamente esa perspectiva de privatizaciones, incluso en un servicio fundamental, como es la de la policía, que en Estados Unidos es uno de los servicios básicos, incluso con esa tradición protestante, con una vertiente ligada al individualismo, a lo que llamó Weber la ética protestante, que está ligada al capitalismo y todo esto. Pero aún así, bomberos y policías son públicos en Estados Unidos, por algo es, pero ahí en Robocop, en esa película de 1987, nos lo privatizan, y a Eric Prince le gustaría privatizar el ejército. ¿Hasta dónde va a ir Donald Trump con todas sus políticas públicas? ¿Hasta dónde la sociedad estadounidense va a aceptar estos desafíos? Teniendo en cuenta de que, por ejemplo, el fiscal de distrito y algunas otras cosas son votadas directamente en urna en Estados Unidos. ¿Podremos frenar discursivamente esta ola en la última ratio, como es la seguridad de la sociedad? A pesar de que, como dijimos hace un par de días, más bien 3, en tema de defensa, nosotros como vascos, como miembros del Estado español y como europeos, tenemos un desafío con Ucrania. También en materia de seguridad, no solamente en tema de defensa. ¿Estaremos a la altura? ¿Estaremos resueltos a la misma intensidad, si es que se puede hablar de eso, para bien o para mal, respecto de la defensa de nuestras personas, ciudadanos, respecto de esa idea de que se ha degradado la convivencia y que la ley está hecha para los chorizos y para los ladrones, para los asesinos? Sobre todo corroborado con leyes como la del CSI, que escarceló por defectos jurídicos previstos, pero que al Ministerio de Igualdad le dieron igual. La escarcelación de violadores da esa sensación para un relato que puede no ser verdad, pero puede ser socialmente aceptado. Por eso, la pregunta creo que es válida. ¿Tenemos herramientas suficientes para contar lo que está pasando realmente? ¿Para defender un modelo existente en el marco de seguridad? Hay que corregirlo, pero ¿con quién? ¿Con los propios policías? ¿Con la sociedad? ¿En ámbito parlamentario? Es algo que hay que reflexionarlo y hay que buscar siempre un acomodo, porque el modelo vasco, foral, corresponde a una adaptación siempre constante.
en una idea que comenté y sigo comentando, de que la realidad no es una foto fija, que la diseñas, la acuerdas en un momento, porque es como cuando sacas un coche del concesionario. Ya desde el mismo momento en el que las ruedas tocan la sanidad, ya el valor es distinto, empieza a ser distinto. No diré si para más o para menos. Por tanto, cuando uno ha firmado algo y eso entra en vigor, la realidad social sigue evolucionando y se va abriendo una brecha respecto de lo que sucede y de lo que está previsto que suceda. Y por eso es necesario una actualización siempre, constantemente. ¿Ha llegado un momento en el que sea necesario eso? De una manera más vigorosa. Sin más que los patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpian.